Yo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. En la tierra soy un peregrino que camina en el mundo de dolor. Alentado voy en mi camino, la esperanza de verme con Jesús. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eterno con Dios habrá de ser. Te veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara
verle y vivir gozando de su amor. Nada importa de mis sufrimientos, ni de pruebas mil que pase aquí. Solo Cristo me dará corona, que por siglos y sin fin habrá de ser. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Se acerca, lo siento hasta en mi piel. Ya puedo ver a mi Señor viniendo con gran poder. A la elegida viene a buscar, su reino quiere empezar. Aquellos que aceptaron el alto precio pagar, podrán subir sin demorar, nada queda por vencer. Ellos murieron diariamente con Cristo el gran Adalid. Pero hay creyentes durmiendo aún, sin poder despertar. Están soñando, no están velando, tampoco esperan por Él. Siempre aguardas que Cristo venga por ti. Mucho has luchado, mucho has sufrido, casi hasta sucumbir. Sonríe, hermano, Él está cerca, pronto con Él partirás. Puedo ver que Él ya viene, lo siento en la oposición. La apostasía y la idolatría detenerle no podrán. Cristo ya viene por la elegida, es su tiempo de reinar. Nuestra esperanza tornándose está en feliz realidad. La dulce esposa se ha preparado, lista para reinar. En la gracia aprendí
Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. A mi vida dio lo más hermoso y sin igual. Puso en mi corazón radiante luz, paz eterna. No podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar. Soy feliz cerca de él y espero lo mejor, la corona de justicia me dará. Todo será hermosura sin par al contemplar su reino celestial. Calles que ahora miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. Calles que ahora miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. Felicidad completa para mí todo será. El vislumbrar la aurora celestial de mi Señor. Mas será lamentación para aquel que no aceptó la gran voz de salvación. Oye bien, oh pecador, esta humilde invitación, pues quizás mañana tarde ya será. Todo será hermosura sin par al contemplar su reino celestial. Calles de oro miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. Calles que ahora miraré y por ella andaré y por la eternidad yo viviré. Les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En esta tarde tenemos otro privilegio de parte del Señor, hermanos, otro día más que podemos estudiar la palabra, hermanos. Así que vamos a continuar, ya hemos hecho una introducción, una breve introducción de la carta de Pablo a los Colosenses. Y ahora vamos a mirar la división que encontramos en esta carta, las divisiones en esta carta que podemos adoptar. Podemos adoptar, hermanos, la primera división en el capítulo 1, todo el capítulo 1. Y vamos a ponerle el título Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y nuestra segunda división es el capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 4. Cristo, la cabeza de todo principado y potestad. Nuestra tercera parte de esta carta es del verso 5 del capítulo 3 al verso 17. Y el título es Cristo,
todo y en todo. Y nuestra cuarta y última parte es del verso 18 del capítulo 3 hasta finalizar la carta. Y el título que vamos a ponerle es Cristo, el Señor de todo. De manera que cuando terminemos de estudiar esta carta, podamos orar de esta manera, hermanos. Fíjense que los discípulos dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. De tal manera que el Señor le dijo, bueno, ustedes oren así. También vamos a aprender una manera de orar cuando terminemos de estudiar esta carta. Nuestra primera división dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a orar, Señor, enséñame a someterme a tu señorío. Enséñame a reconocer que solo tú eres Señor en la iglesia. Y vamos a continuar nuestra oración diciendo, Señor, ayúdame a comprender que eres la cabeza de todo principado y potestad. También déjame verte, Cristo, como todo y en todo. Y como último, como mi Señor y el Señor de todo, enséñame a vivir para ti. Enséñame a vivir para ti y reinar juntamente contigo ya en esta vida. Qué hermoso, hermano, la palabra, cómo nos va a enderezar. La palabra nos endereza, nos corrige. El salmista dice, endereza mi camino, porque él sabía que la corrección de Dios es una bendición. Es una bendición. Porque todo padre que ama y aquel que ha tomado por hijo, dice, lo azota, lo corrige, lo disciplina, como hemos estado aprendiendo en nuestro estudio con el hermano Fernando. Es una bendición, hermano, la corrección de parte de nuestro Dios. Y nos encontramos en el lugar de la corrección. Vamos a volver en el verso 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Entramos en la primera división, hermanos. Entramos en el capítulo 1, verso 1. Y vamos a aprender que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Bueno, acá encontramos que Pablo, el pequeño, se presenta como apóstol. Se presenta como apóstol. Y bueno, en diferencia a la carta de Pablo a Filemón, ahí se presentó como un prisionero. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pero ahora él se presenta como apóstol. Había una necesidad de mostrar cuál era el lugar que él estaba ocupando en el plan de Dios para la iglesia. Encontramos la carta a los Efesios, que Pablo también dice apóstol. También en la epístola a los Gálatas, él se presenta como apóstol. Encontramos también, tenemos en la segunda carta a los Corintios, hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, también encontramos a Pablo, llamado apóstol de Jesucristo. En la carta a los Romanos, dice Pablo, siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. Llamado apóstol. Primero
Pablo muestra que él es un siervo y luego un apóstol. Después de la carta a los Colosenses nos encontramos con la carta a los Tesalonicenses. No encontramos que Pablo muestre su lugar como apóstol en la primera carta a los Tesalonicenses. Y en la segunda carta tampoco. Tenemos luego, en la primera carta a Timoteo, esto es muy importante destacar, hermano, en qué circunstancias Pablo se presentó como un apóstol y cuándo no. En la primera carta también se presenta como apóstol, en la primera y segunda carta a Timoteo, y en la carta a Tito se presenta como siervo y como apóstol. Bueno, nos falta solamente la carta a los Filipenses, donde Pablo y Timoteo se presentan como siervos. Entonces, muy importante, cuando hemos hecho un repaso de la presentación de Pablo a cada carta, es muy importante entender, hermano, para empezar el estudio de cada carta. ¿Por qué es necesario que Pablo muestre que él era un apóstol? Primeramente porque vamos a leer en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, verso 13. Acá encontramos el motivo por el cual Pablo necesitaba mostrar la elección de Dios en su vida como apóstol. Capítulo 11, verso 13 de la segunda carta a los Corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fíjense la palabra que utiliza la versión antigua, hermanos. Dice, transfigurándose en apóstoles de Cristo. En la versión de 1960 de la Reina Valera dice, se disfrazan. ¿Ha participado en alguna oportunidad, algún evento de disfraces? Bueno, acá generalmente en la primaria y bueno, cuando éramos niños se solía participar en algún evento de disfraces, nos vestíamos así en la escuela. En las fechas patrias uno solía disfrazarse de algo que tenga que ver con algo patrio, pero ¿qué hace uno cuando se disfraza? Toma una identidad que no le corresponde. Toma algo que no es de él, ¿no? Aparenta o intenta ser algo que no es. Y era necesario que Pablo muestre que él era un apóstol, que él no se estaba disfrazando ni transfigurando como un apóstol. Dice apóstol de Jesucristo. Él no fue un apóstol de hombre. Su elección no fue por un concilio de hombres, no fue por una decisión y una votación de hermanos, no fue porque los hermanos más antiguos o más ancianos lo hayan escogido, no fue en el caso de Pablo así, hermano. El caso de Pablo fue una elección soberana de Dios. Si podemos recordar rápidamente, cuando estuvimos en el libro de los Hechos lo vamos a ver más profundamente, que estoy seguro que el Espíritu Santo va a guiar a que podamos seguir estudiando todo el consejo de Dios y también el Señor a través de sus obreros vamos a aprender el libro de los Hechos. Pero encontramos que en el libro de los Hechos 2 veces vemos a Jesús que se para, que se levanta del asiento, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Pero en 2 ocasiones el Señor Jesús se mueve de allí. Y una es cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿sí? No es allí. Y la segunda es cuando viene el encuentro de Pablo, cuando éste iba hacia Damasco, a seguir apresando y condenando y matando a los cristianos. Y allí el Señor Jesús viene a su encuentro.
y con su gloria simplemente lo deja ciego. Así, hermanos. Él vino al encuentro de Pablo para mostrarle cuánto debía padecer por él, a causa de su nombre. Lo iba a presentar ante reyes, muchos poderosos, y hasta los sabios, pero también hasta los más, como dice la palabra, lo vil y lo menospreciado. También empezamos esta carta notando el lugar del apóstol Pablo en el tiempo de la iglesia. En el tiempo de la iglesia. Bueno, la palabra apóstol en el griego es la palabra apóstolos. Apóstolos. Quiero hacer una aclaración, hermano, que esta palabra en el griego apóstolos es la misma palabra utilizada en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, cuando usted encuentra la palabra apóstol, es la misma palabra utilizada, apóstolos. Pero hay una sola excepción, que es la que leímos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Esa es la única excepción en el Nuevo Testamento. Allí encontramos la palabra pseudoapóstolos. Pseudoapóstolos. Bueno, la palabra apóstolos significa un delegado, un embajador del Evangelio, oficialmente comisionado por Cristo con poderes milagrosos. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra apóstolos. Es un enviado, un mensajero. Lo que destaca al apóstol era que era un comisionado oficial de Cristo. Por eso es que como apóstol Jesús vino al encuentro de Pablo, porque necesitaba comisionarlo personalmente. ¿Sí? Este es el apóstol de la iglesia, un apóstol, un mensajero. A medida que avanzamos, que también dijimos que tiene mucha semejanza con la carta a los Efesios, donde allí Pablo dice que él, que es el pequeño de todos los santos, el más pequeño de todos, le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál es el evangelio para nosotros? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gracias a Dios. Este es el lugar del apóstol Pablo. En este tiempo de las epístolas no encontramos que haya otro que haya sido escogido para que se le dé el modelo o el diseño para la edificación del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Así como en una obra, los hermanos que tienen mayor conocimiento en construcción van a poder entender y van a poder aplicar mejor. Pero en una obra, en una construcción, siempre hay alguien que recibe el diseño, alguien que prepara el diseño y alguien que recibe ese diseño para poner en marcha conforme le fue mostrado. Viene el que diseña el plano, el que diseña el plano y se lo entrega al que tiene que poner, hacer realidad ese diseño, ¿sí? Ese plano. Encontramos esto, hermanos, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo y en el libro de Números. En el libro de Éxodo y en el libro de Números. Y podemos ver que cuando Dios llama a Moisés a su presencia, ahí Él le da el diseño
el diseño que tiene que llevarse a cabo para la construcción del tabernáculo. Detalle por detalle, ¿sí? Detalle por detalle. Allí Moisés se convirtió en un apóstol, Él fue un mensajero, él fue un embajador, él fue comisionado por Dios. Y ahora él, teniendo el plano, tenía que ejecutar esa obra. Y podemos decir, al oficial, bueno, en la construcción acá en Formosa, por lo menos, tenemos un oficial albañil. Tenemos un oficial albañil que es el que está a cargo de toda la obra y que está a cargo del resto de los obreros, pero también trabaja, Acá en Formosa por lo menos todavía se acostumbra que el oficial albañil es el que hace todo. Así, porque así tiene que ser, hermanos. Y encontramos a Epafras como ese tipo del oficial albañil, y encontramos a Pablo como ese tipo de arquitecto. Pero encontramos que la Escritura nos dice que Pablo era un perito arquitecto, ¿sí? Él estaba preparado para mostrar el modelo, pero también para supervisar si se estaba haciendo bien la obra. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Y vamos a ver que esto es por gracia. Esta lección que tuvo Pablo para servir en la iglesia, para hacer utilidad y tener este lugar en la iglesia, fue por gracia. Bueno, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ahí le tenemos a Epafras, el que edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, hermanos. Pero en esto tenemos que entender que cuando hablamos de Jesucristo, comprende toda la doctrina que Dios le dio a Pablo de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo. Vamos a leer en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos. Dice en el verso 1, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Qué hermoso cómo nos aclara que dice el evangelio de Dios. El mensaje de Dios. Dios tiene un mensaje para toda la humanidad. Para toda la humanidad tiene un mensaje de Dios. Y vamos a ir viendo en toda la Escritura que ese mensaje es Jesucristo. Ese es el único mensaje que Dios tiene para la humanidad, Jesucristo. Después encontramos también el Evangelio de Jesucristo. Dice en el verso 15, así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y allí encontramos el verso 16 muy conocido, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en la justicia, porque en él, acá encontramos en él, dice, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá
por la fe. Acá encontramos la expresión en Él. Este en Él se refiere al Señor Jesús. Se refiere al Señor Jesús. Y bueno, Pablo dice apóstol de Jesucristo. Él es un comisionado por Jesucristo. Él es un delegado de Jesucristo. Es un embajador del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Con poderes milagrosos de Jesucristo. Es un enviado y un mensajero de Jesucristo. Bueno, la palabra pseudoapóstolos significa un falso maestro, un propagador de doctrina errónea, un falso. La palabra pseudo significa engañoso, perverso, ¿sí? Y eso es lo que aprendemos, hermano, cuando hay doctrina de error, es porque hubo un pseudo apóstol allí, ¿no? Un pseudo apóstol allí. No ha seguido la doctrina de un apóstol verdadero, el apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo. Hay una sola doctrina, hay un solo modelo, así como para construir y edificar el tabernáculo de Dios, para que Dios venga a morar, porque Dios quería morar con su pueblo y quería revelarse. Fíjese, dos propósitos que Dios, en realidad hay más propósitos, pero dos podemos ver rápidamente: morar con su pueblo y revelarse en el arca, en el propiciatorio. Allí Dios iba a revelar a su pueblo. Y así es Dios, hermanos. Él vino a morar, hizo morada con el hombre por medio de Jesucristo, pero también se quiere revelar en Jesucristo. En Jesucristo Él se revela. Por eso hemos leído, en Él la justicia de Dios se revela de fe en fe. De fe en fe, por eso el justo por la fe vivirá. Bueno, esos son también algunos versos que las doctrinas erróneas y los que propagan engaño y perversidad en los mensajes suelen utilizar, que está mal aplicado. Ellos dicen que la fe no tiene que ver con la lectura o el estudio de la palabra. Y eso está mal, hermanos. La fe nunca va a crecer ni cobrar vida si no es por medio de la palabra. El Espíritu Santo no va a obrar si no es por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos hace conocer más de Cristo y nos aclara la verdad de Cristo por medio de la palabra. Eso fue uno de los engaños de los gnósticos, que ellos no necesitaban a Cristo y no necesitaban la doctrina de Dios para recibir revelación divina. No, hermanos. Nosotros recibimos el mensaje por medio de la palabra. La palabra, hermanos, es nuestro guía, nuestro mapa. Ahí ya está todo el diseño. Nosotros tenemos, Pablo dijo, mire cómo sobreedifica. Y cuando dice mire, es porque tiene que atender al consejo de la palabra. Usted y yo, hermanos, tenemos que atender lo que dice la palabra. Porque, hermanos, todavía hay muchos pseudoapóstoles. En el tiempo de Pablo ya había. La necesidad de Pablo de mostrar que él fue el comisionado de Jesucristo y que toda la responsabilidad fue dada a él, era necesaria porque había hombres engañadores. ¿Sí? Entonces, como en Colosas también se estaban queriendo introducir los falsos, con sus falsos mensajes y sus falsos apostolados, Pablo necesitaba no defenderse a sí mismo, sino mostrar la verdad. Mostrar la verdad, hermanos. Y Pablo también decía, en otra ocasión dijo, yo no necesito recomendación de nadie, porque las marcas del Señor Jesucristo las tengo en mi cuerpo.
Que eso también vamos a ver en este capítulo. En este capítulo y en el capítulo 2 vamos a notar bien la elección o el lugar de Pablo que le dio Dios en la iglesia. Bueno, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto fue la voluntad de Dios, hermanos. No fue la voluntad de un hombre. No encontramos que haya sido un hombre que le hizo esta invitación a Pablo. Fue totalmente y solamente voluntad de Dios de que Pablo haya sido escogido para esta noble tarea. Bueno, el nombre Jesucristo nos muestra el nombre del Cristo victorioso. Cuando Jesús resucita, automáticamente en el libro de los Hechos le encontramos con este nombre oficial. Jesucristo, Jesús el Cristo. Antes era Jesús o el Cristo. Pero ahora a partir del libro de los Hechos y en las epístolas le encontramos como Jesucristo. Y ahora también vemos que Pablo menciona al hermano Timoteo. Menciona al hermano Timoteo. Tal como hemos visto ya en las cartas que Pablo identifica a Timoteo. Había necesidad porque Pablo ya era un hombre anciano y Pablo necesitaba mostrar quién era el hermano fiel que estaba siguiendo el mensaje. ¿Quién iba a ser el sucesor en este apostolado que Dios le entregó? Y era este joven hermano y fiel Timoteo. Ya vimos todos los motivos por qué Pablo incluye a Timoteo como hermano en la carta de Filemón. ¿Sí? Si usted no ha tenido la oportunidad, hermano, bueno, con ayuda del Señor, le invito a poder escuchar. Pero ya Pablo muestra que era uno con él, estaba identificado con Cristo a través del trabajo y el servicio con Pablo. Timoteo estaba identificado con los sufrimientos de Cristo en la cárcel de Roma, por su propia voluntad. Siendo un joven, él podía haber estado en otro lugar, tal vez en una congregación más tranquilo, o tal vez en la iglesia en Colosas, escuchándole a Epafras cómo predicaba, o tal vez en Filipo, donde allí estaban los vencedores, o qué tal en Corintios, donde estaban todos los carnales, y bueno, ahí él se iba a poder distinguir tal vez, o qué tal en Roma, porque él entendía bien la justificación por la fe y toda la doctrina de Dios, y él se iba a distinguir también. En cualquier lugar Timoteo pudo haber estado, como uno más, ¿sí? Un jovencito, él podía haber tomado la decisión de estar entre los tesalonicenses, ¿sí? Pero él rechazó todo esto, hermanos. Él como joven, ¿sí?, prefirió estar al lado de Pablo, sufriendo. Imagínense, hoy en día, ¿dónde encontramos un joven que quiera estar al lado de un hermano que es rechazado, de un hermano que sufre, de un hermano que está padeciendo? Todos, en vez de acompañar y sufrir juntamente con ese hermano, todos lo señalan, todos le tiran la piedra, todos están preparados y buscan en su alrededor a dónde está la piedra. Un poquito voy a buscar la piedra si yo también quiero participar. En las redes sociales, por ejemplo, hermano, encontramos muy fácil eso. Pero nadie quiere cumplir con la ley de Cristo. Con el que sufre, vamos a sufrir, dijo el Señor. Y Pablo dijo, con el que llora, vamos a llorar. Y verdaderamente este joven Timoteo, con toda su juventud, su fe era genuina. Con razón Pablo dijo, yo sé que en ti habita la misma fe que en tu abuela y en tu madre, una fe genuina. Una fe genuina, hermano, no es aquella que se acomoda que está cómoda.
Una fe genuina es más de lo que nosotros podemos comprender. Una fe genuina no es aquella que está cómoda, tranquila, y sabe que el domingo tiene que ir al culto y se prepara y va y viene tranquilo, canta unos buenos himnos y ya está. La fe genuina, hermano, es saber el precio que tiene creer en Jesucristo. Y aún así decir, yo iré. Aún así, yo iré. Como esa pregunta que le hicieron a Rebeca. ¿Quieres ir con este hombre? ¿Quieres ir con Pablo a la prisión? Yo iré. Atravesaremos desierto. Un camello encima tenemos que montar. Y me esperarán muchas cosas, pero yo iré. Ese fue verdaderamente, Rebeca, encontramos un buen ejemplo como Timoteo. Timoteo, un hermano que tenía una fe genuina, desde jovencito ya sufriendo, padeciendo y entendiendo lo que es el amor verdaderamente, hermanos. El amor no pasa, hermanos, por ser superior a otro hermano que está débil. El amor no es ser mejor que otro hermano que no está pudiendo vencer en su carne. El amor, hermanos, que tuvo Timoteo es estar con el que estaba sufriendo. Por eso Pablo dice, no tengo a otro hermano que se interese por vosotros. Y no tanto, hermano, por la necesidad material. ¿Cuántos hermanos encontramos hoy que no encuentran salida para vencer ni siquiera a la vieja creación? No comprenden cómo. No puedo, dicen. Yo no puedo. ¿Y qué dice el supuesto Timoteo? Apartémoslo. Apartémoslo. Pero el verdadero Timoteo va con ese hermano y le enseña, hermano, a vencer. Le enseña, hermano, y sufre con él. Ora con él. Le extiende la mano. Extiende la mano al necesitado, dice la palabra. Allí, hermano, esa es la verdadera corrección. Hermano, el amor, la corrección sin amor no existe hoy en día. Pero la palabra, hermano, nos muestra todo el consejo de Dios. La palabra, hermano, nos corrige verdaderamente. Endereza nuestros pasos en verdad, hermano. Verdaderamente, hermano, podemos caminar en luz. El salmista dijo, en tu luz veremos la luz, hermano, y qué luz tenemos en la palabra, hermano. Cuánto nos alumbra esta palabra poderosa, cuánto nos alumbra esta palabra resplandeciente, brillosa y pura, hermano, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y este apóstol junto a su joven hermano y compañero Timoteo, escribe a los santos y fieles en Cristo. Y vemos, hermano, que Pablo pudo haber dicho, bueno, yo escribo a los desobedientes y a los fieles. Pero Pablo no tomó así, hermanos. Qué manera, hermano, la del apóstol. Qué manera tenía este hermano de poder captar la atención, hermano. Me imagino yo siendo un desobediente y leyendo ahora el principio de estos versos de la carta a los colosenses, diciendo yo un colosense, descarriado, desobediente, y encima la doctrina de error está empezando a gobernar mi vida. Y la escritura me llama santo. Y yo reconozco que no soy un fiel, pero la palabra me dice santo. Y ya mis ojos van a querer seguir leyendo, hermano, porque entiendo que soy un santo del Señor. Y ahora, hermano, qué hermoso el Espíritu Santo cuando reconoce a los santos. El Espíritu Santo nos muestra quién es santo y quién no, y quiénes son fieles y quiénes no. Pero, hermano, si hemos nacido de nuevo, somos santos del Señor. Hermano, hemos sido apartados para Dios por medio del Señor Jesucristo. La palabra santo, hermanos, es la palabra en griego, hagios. Muchos no sé leer, hermano.
estas palabras que son muy complicadas. Pero bueno, aprendemos nomás, hermano, para entender el significado, no para hacer y para hablar en el idioma griego que no tiene nada que ver con la espiritualidad, hermano. Que esto también vamos a ir viendo de a poco. Sí, porque hoy en día se presenta un nuevo gnosticismo, una especie de judaísmo que ni siquiera es el judaísmo real que existió en el tiempo de los colosenses y los gálatas. Es un judaísmo que no proviene de los judíos, sino que proviene de gentiles. Los gentiles quieren judaizar a los gentiles, imagínense, hermano. Antes eran los judíos que querían judaizar a los gentiles, y ahora los gentiles quieren judaizar a los gentiles. Hermano, está tan mal, la apostasía está tan alta, hermanos, que ya ni entre los que están en error se ponen de acuerdo. Hermanos, Satanás ha creado tanta división, tanto error ha esparcido que ya ni entre ellos saben, hermano, que hasta ellos se confunden, hermanos. Bueno, la palabra santo significa puro, significa sagrado. Y esta es la manera que nos ve Dios. Fíjense que también significa sin culpa. Sin culpa, hermano. Qué hermoso, hermano. Pablo escribe a los sin culpa. Qué hermoso, hermano. Usted y yo sin culpa. Y pese a que estamos sin culpa, Dios quiere enseñarnos. Dios quiere mostrarnos, hermano, lo que está bien. Dios, a través de su palabra, hermanos, reconoce que ya no hay culpa sobre nuestra cabeza, ya no hay condenación, pero Él quiere mostrarnos lo mejor, quiere guiarnos por sendas de justicia, quiere apacentarnos en verdad, hermanos. También significa consagrado, consagrado, es decir, alguien apartado para algo especial. Y hermanos, hemos sido apartados para Dios. Con razón Pedro dice, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Somos un real sacerdocio, una nación santa, en el Espíritu. Y la palabra fieles, fíjense, hermano, vamos a destacar y diferenciar bien entre el santo y el fiel. La palabra fieles que utiliza Pablo es en el griego pistos, que significa digno de confianza. Digno de confianza. Creer, creyente, verdad, uno confiable, uno fidedigno. Entonces encontramos, hermano, que Pablo dirige esta carta a los santos, pero él también va a hablar a los hermanos que son dignos de confianza. Él habla a los sin culpa, pero también a los dignos de confianza. Qué hermoso, hermano, cuando hay en una congregación entre los santos se mueven hermanos dignos de confianza. Qué difícil está en este tiempo, hermano, encontrar santos así, dignos de confianza, hermanos que creen en verdad la palabra, hermanos que son creyentes en verdad, que son confiables. ¿Por qué? Porque están comprometidos, hermano, porque son responsables. Así, hermano, estos son los fieles en la iglesia, los que están comprometidos en la obra. Pablo también tiene que hablar a estos hermanos y tiene que citarlos como testigos de toda la corrección que Dios tiene que dar en el lugar, en Colosas. ¿Por qué? Porque la oportunidad de ser vestido con este púrpura colosense es para todos. Es para todos, hermanos. Gracias a Dios. Qué hermoso, hermanos, cómo nos enseña la palabra. Vemos que la corrección es para ambos tipos de creyentes. Los fieles también necesitan aprender. Los fieles necesitan crecer más y más. Los fieles también necesitan el hermoso saludo de Pablo, esta hermosa bendición. Cada vez que vamos a estudiar las cartas de Pablo, vamos a pararnos en este
principio, hermano. Cuando usted ve a Pablo, tiene que verlo como un sacerdote en la nueva creación, como es usted y como soy yo, como somos todos los santos. Un sacerdote fiel, un sacerdote fiel. Y hermano, qué hermoso el saludo de Pablo, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Vemos el saludo, la bendición sacerdotal de la Trinidad, ¿no? La bendición sacerdotal de la Trinidad, hermano, y vemos totalmente que la Escritura es útil. Vamos a mirar en el libro de Números, en el capítulo 6 y en el verso 2, hermanos. Para ir cerrando ya nuestro encuentro de hoy, vamos a mirar en el libro de Números, capítulo 6 y en el verso 21 y 22. Capítulo 6 del libro de Números, verso 21. Perdón, verso 22 vamos a leer, del verso 22 dice, y Jehová habló a Moisés. Vemos allí el dueño de todas las cosas, ¿sí? Vemos acá, podemos decir que Dios, Jehová habló a Moisés. Vemos a Cristo hablando al arquitecto, ¿sí? Al arquitecto. Diciendo, habla a Aarón. Aarón, vemos el obrero, el obrero. Sí, ya podemos ver, acá está Cristo, porque Pablo dijo, soy apóstol de Jesucristo. Sí, Moisés, siervo de Dios. Recuerdan que así dice la Escritura, Moisés, siervo de Dios. Y habla Aarón, dice, acá lo encontramos a Epafras. El mensajero de la iglesia en Colosa. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, qué hermoso, hermanos, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Qué hermoso, hermano. Encontramos verdaderamente la gracia y la paz. Qué hermoso, hermano, la bendición sacerdotal. Cada carta de Pablo se presenta también como un sacerdote y imparte la bendición sacerdotal. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Por eso, hermano, tenemos que aprender a bendecir a los santos. ¿Cómo? Como sacerdotes. Como sacerdotes, hermanos, siempre bendecimos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermoso, hermanos. Deseo que en esta tarde, hermano, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que ustedes puedan también impartir en sus hogares, hermano, con los hermanos que están cerca de ustedes, hermano. Hasta acá la palabra. Hasta acá avanzamos y que el Señor le bendiga. Y que vamos a terminar nuestro programa, hermanos, de hoy con una alabanza al Señor. Necesito un nuevo rey.
pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pies, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Ahora dime, Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Así preguntó el profeta. Aún me falta el más pequeño, que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, y mientras Él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta a ungir con aceite